tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este stream en el que hablamos de energía y de minería, de la agenda estratégica del país. Lo tratamos de hacer de la manera más sencilla posible para que estos temas que están cada vez más presentes en los medios de comunicación estén también al alcance de tu mano, de tu entendimiento. Por supuesto que no soy yo quien hace que esto sea más sencillo, sino las personas que me acompañan, como Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. ¿Qué tal, Esteban? Rafael, ¿cómo fue tu semana? ¿Bien? Bien, tengo que decir bastante bien. Sos un afortunado, ¿eh? Pocas personas pueden responder eso en este momento, así que celebralo. Mi estrategia es pasar totalmente debajo del radar. Cuanto más desapercibido pase, en términos personales y también profesionales, mejor para mí, porque nadie me jode, básicamente. Craco, vos creo que andás más o menos por la misma. Cansado de triunfar. Bueno, sí, se te nota en la cara. No quiero agregar nada para no perjudicarme. Sí, decí que te taparon las ojeras, porque esas ojeras de triunfo sí que se dejaban ver. Vamos a la agenda de noticias de la semana. Ustedes dirán, bueno, no hubo una noticia determinante vinculada al tema energético en la tapa de los diarios. Es cierto, pero pasaron varias cosas que cuando las empezás a leer de manera un poquito más encadenada te empieza a hacer sentido. Mirá, quiero empezar por dos noticias que están vinculadas de alguna manera, que aparecieron en los portales especializados y que los escribieron cronistas especializados. Uno tiene que ver con una deuda de 250 millones de dólares que le reclaman las petroleras o las empresas proveedoras de gas al Estado, Enarsa, por el gas consumido por los meses de abril y mayo, que no se pagaron, que el gas que no se pagó, vino la carta diciendo, mirá, necesito cobrar esta plata y el Estado no me la está pagando. Y la otra tiene que ver con la contraria. Gamesa, que es la que le vende la energía a las distribuidoras de energía eléctrica, les dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora no quiero más cheques a pago diferido. No me pagues más a 30 días, págame todo al contado, un billete arriba del otro, así como hace Franchella, ¿viste? Bueno, eso es lo que quiere Gamesa. ¿Y por qué te digo que están las dos noticias relacionadas? Porque tienen que ver con el descalabro que hay en materia macroeconómica, con lo incierto del precio del dólar. No es lo mismo para una empresa cobrar en dólares a un tipo de cambio de 1.100, 1.200 que hacerlo a 1.350, y sobre todo con la tasa de interés estratosférica que fijó el gobierno para tratar de contener la suba del dólar y que hace que hoy el costo financiero que se resigna al cobrar a plazos sea imposible. Digo, una empresa a la que Enarsa le debe, unas empresas a las que Enarsa les debe 250 millones de dólares, con esa plata no puede hacer nada y se está perdiendo un negoción. Y del otro lado, Gamesa, si cobra un cheque de pago diferido a 30 días, tiene que aguantar sin cobrar por 30 días, el costo financiero que pierde también es enorme. Y fíjate vos, Rafael, que lo que tiene que pagar Enarsa por el gas que tiene contractualizado en el marco del Plan Gas hasta 2028, estas son las compras que garantiza el Estado a las productoras gasíferas, es en dólares. Y estamos hablando de los meses de mayo y junio, que es justamente cuando el tipo de cambio se empezó a mover cada vez más fuerte, claro, ¿no? A partir del cambio en la política justamente cambiaria, ¿no? Cuando se modificó el Crowley Impecal esquema entre bandas, no antibandas, bueno, un poco no. Antibandas es esa devaluación acumulada. Antibandas no hay en el gobierno, eso está claro, sí. Esa devaluación acumulada que se ubica más cerca del 20%, hay que convalidarla después en pesos. Y eso son mayores partidas presupuestarias por parte de la Secretaría de Energía, y con lo cual impacta en los resultados fiscales que lleva adelante el sector público, y eso es lo que se le adeuda a las empresas que enviaron una carta, ¿no? Esto fue el viernes pasado, reclamando estos pagos, pero curiosamente, porque suelen atrasarse y suele haber demoras en los compromisos del sector público, por eso los cálculos de deuda devengada y en base a caja, pero lo interesante es cómo se hizo público, ¿no? Porque sucede muchas veces este tipo de intercambios, pero que sea publicado en uno de los medios más importantes durante el fin de semana también da cuenta de una marcada de cancha, ¿no? La Nación lo publicó, ¿verdad? La Nación, el diario La Nación. Sofía Damiante en La Nación. Exactamente. Y lo otro también tiene que ver con esto. Una cosa es, en una economía estable, manejar ciertos plazos de pago en cualquier cadena de proveedores, y otra cosa es hacerlo con una tasa que, según la tasa que paga el Tesoro por las licitaciones primarias, está arriba del 60 y pico %. Si vas a los bancos para descontarte un cheque, a una pyme le están cobrando arriba del 100%. Bueno, por supuesto que Gamesa tiene otra espalda, no le van a ir a cobrar esa plata, pero cuando hablas de los volúmenes de plata que maneja Gamesa, bueno, es raro que decisiones que toma el propio gobierno empiezan a afectar la operatoria
Y el gobierno trata de reaccionar como si fuera un privado, porque le dice a las empresas, pagame de efectivo, no te puedo financiar más. En abril y mayo las distribuidoras eléctricas pagaron el 75% de lo que le debían a Gamesa con cheques a plazo diferido, y lo que hacía Gamesa era lo colocaba en el mercado y pagaba una tasa que ahora se le volvió prohibitiva. Entonces, por eso, a través de Tetamanti le transmitieron a las distribuidoras, muchachos, dejen de pagar de esta manera porque nosotros no podemos afrontar el costo financiero para hacernos del efectivo necesario para darnos vuelta y pagarle a las generadoras. Tetamanti le dice a las gasíferas, mira, no te puedo pagar, seguí bancándome, y se da vuelta y les dice a las distribuidoras eléctricas, pagame y pagame todo de contado. Este es un poco la consecuencia inmediata en la gestión de lo público en materia energética que está teniendo esta inestabilidad que estamos ya atravesando hace un mes y medio mínima en materia financiera, por el tipo de cambio y también por el remedio que intenta usar Toto Caputo y compañía para frenar la suba del dólar, que es poner la tasa de interés en la estratosfera. Así que esto síganlo con atención porque empieza a haber problemas no solamente entre privados, sino también en la relación del privado con el Estado. Otra noticia tiene que ver con el RIGI, no porque haya pasado algo particular, sino porque en estos días se cumplió un año del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Faltaría una torta acá para festejarle al cumpleañito, y empieza a haber una especie de primer balance, de primera aproximación a lo que ocurrió. Mirá, en un año se presentaron 20 proyectos. 20 proyectos, esto sale del informe que acaba de presentar Guillermo Francos, el jefe de gabinete, al Congreso de la Nación, en una de sus habituales exposiciones donde tiene que ir y contestar preguntas. Esas preguntas van por escrito y ahí está toda esta información. Esos 20 proyectos, uno se recomendó rechazarlo, creo que esto ya lo hablamos, un proyecto de litio que ya en realidad está en marcha y que por eso se lo rechaza, esto es para nuevas inversiones. El resto totaliza anuncios de inversión por 33.876 millones de dólares. Lo que ya se aprobó o está en vías de aprobarse son proyectos por 13.067 millones de dólares. Vas a ver ahora dos plaquitas que armó la gente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que tiene un observatorio del RIGI, que empezó a armar para esto. Mirá, acá lo que estamos viendo es la distribución provincial de los proyectos. Por plata, ¿no? Por monto. Mirá, de lo que se anunció que ya entró al RIGI, o por lo menos pidió la aprobación, la gran mayoría va a San Juan, 10.827 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son proyectos de cobre, de minería, mejor dicho, no solo de cobre. Principalmente de cobre, porque son los más onerosos, pero también tenés ahí oro y plata. Le sigue Río Negro, ahí ves la matriz hidrocarburífera de la cuestión. Bueno, Catamarca litio, Salta litio. Después entra Buenos Aires con algunas inversiones vinculadas, por ejemplo, un parque eólico en Olavarría, del que hablamos hace poquito. Santa Fe, había ahí algo vinculado a biocombustibles. Neuquén, ya sabes que hidrocarburos. Y Mendoza estaba ahí el parque solar de YPF. Pero fíjate a dónde van concentrados sobre todo las grandes inversiones, a los lugares extractivistas, a San Juan, porque es lo que más rezagado venía, lo que es la minería de cobre sobre todo, y después al sector hidrocarburífero. Tenemos otra placa más ahí, a ver si la podemos ver. Esto quería mostrarte, mirá. Por sectores, el 63% de los anuncios de ingreso al RIGI van a la minería, 32% a combustibles, con una salvedad. No se puede entrar al RIGI un anuncio para explotar Vaca Muerta, sino que entran todas las inversiones vinculadas a la exportación, a la infraestructura que hay que armar para sacar el combustible de bajo la tierra y meterlo por el ducto, tanto a exportación como para, bueno, el caso de TGS, por ejemplo, que creo que todavía no entró, pero estaba en vías de para la distribución interna, el transporte interno del gas en este caso. Apenas 2% energías renovables. Por dos cuestiones. Primero, porque los montos son muy inferiores, y segundo, porque los proyectos son muchos menos. Te contaba el de YPF y el parque eólico de Olavarría. 1% biocombustibles, y después, bueno, podemos ir a siderurgia e infraestructura, que son otros. Esto es lo que armó la gente del CELS. Ellos contaron 19, se metió uno por el estribo, en realidad son 20. Pero fíjate cómo se va armando, ¿no? Esa matriz de que los proyectos vayan a minería sobre todo y a lo vinculado a hidrocarburos también.
no entran proyectos vinculados, salvo algunas excepciones, a otras producciones, a otros desarrollos que pueden llegar a ingresar al RIGI. Y además viene lento, ¿no? Porque ¿cuánto pasó? Un año, dijiste, y hasta ahora hay 20 proyectos presentados. En minería tardaron bastante y falta todavía que presenten grandes jugadores el proyecto. O sea, por un lado tenés que cuando se armó el RIGI de la mano de la ley base, parecía o se denunciaba, digamos, que se le otorgaba el oro y el moro a las empresas, y por otro lado, para las empresas parece que nada es suficiente. No sé si por el contexto macroeconómico, si por las elecciones cercanas, por lo que sea, pero van con pie de plomo y no avanzan en aplicar al RIGI y obviamente tampoco avanzan en desembolsar el dinero para esas obras de infraestructura o para los proyectos mineros que hacías referencia recién. Absolutamente. Algunos de los proyectos que entraron, mira, lo último que se anunció que ingresaba el RIGI vinculado al cobre tiene que ver con... ahí lo tenía acá y se me acaba de ir. Agua Rica y Pachón. Agua Rica y Pachón, gracias. Sí, esto es San Juan. Creo que en conjunto eran un poquito más de 13.000 millones de dólares. La de Glencore que hablamos la semana pasada. Glencore, sí. Lo que no entró todavía es la otra que habíamos hablado, que es Vicuña. Exacto. ¿Te acordás? Que se anunció, creo que 15.000 millones de dólares, todavía ni siquiera... Todo en zona, ¿no? Todo eso es en la misma zona que es la zona de Filosol también, ¿no? Es ahí. Exactamente, sí, totalmente. Mira, justo llegó este librito de Nicolás Malinowski que vino acá al programa, se llama Crítica de la Energía Política. Uy, después de leerlo me lo Vamos prestás. a aprovechar para chiviarlo. Es hermoso la edición de bolsillo, literalmente de bolsillo. Esto te entra en un bolsillo. Y hojeándolo rápido se mete en el RIGI y nos recuerda que, 2 puntos. ¿Qué es el RIGI? ¿Qué beneficios tiene? El inversor está autorizado a no liquidar los dólares de sus exportaciones en el mercado libre de cambios, no tiene que entrar la plata al país, y a partir del 4.º año se puede dejar en el exterior el 100% de las divisas que logre. A partir del 4.º año del RIGI, toda la plata puede quedar afuera, no está obligado a entrarla. Se asegura la estabilidad de las reglas fiscales, ¿sí? 30 años de estabilidad fiscal y a las condiciones de concesión. Se pueden transferir sin aviso previo, sin autorización previa, las participaciones de los vehículos de inversión. Si Glesser tiene un pedacito y yo tengo otro, nos podemos poner de acuerdo para que uno de los dos venda o los dos venda o nos compremos sin tener que dar aviso, y esto puede generar cualquier tipo de comportamiento especulativo, según cuenta Nico Malinowski en este librito, y por supuesto la alícuota diferencial de impuestos a las ganancias del 25% cuando las generales de la ley es 10 puntos arriba, 35%. Con todo esto ocurre lo que te decía recién, Craco. 30 y pico mil millones de dólares en proyectos que además ya se venían masticando, parece una gran cifra, pero no es tanto. Y tampoco se ve por ahora, un flujo importante de divisas, ¿sí? Recuerdo que entró un pedazo del financiamiento para el oleoducto Vaca Muerta Sur, que ahí el Tesoro pudo comprar algunos dólares, que venía flaqueando a eso, y no mucho más. No hubo lluvia de inversiones. ¿Qué momentos aquellos de las lluvias de inversiones que iban a llegar en el segundo semestre? Bueno, no hubo, se viene cocinando a fuego lento. Esto es lo que tenemos hasta ahora. De los 20 proyectos, 7 aprobados o en vías de aprobación, de los cuales 5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro. Perdón, estos son los 10 me estoy mezclando todo, voy de nuevo. De los 20 proyectos, 7 tienen que ver, 7 fueron aprobados. Tenés muchos de YPF ahí, tenés 3 en los cuales YPF participa. Pero además, de los 20 tenés 10 que son mineros. 5 de cobre, 5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro. Eso es lo que se me traspapeló, pero ahí tenemos una radiografía de cómo viene el RIGI en la República Argentina. Y después de haberme mareado con todos estos números, le voy a dar paso a uno que nunca se marea con los datos duros, Diego Golombek, nuestro científico de cabecera, y una cápsula sobre las lámparas de sal, ¿mito o realidad? Las lámparas de sal, especialmente las de origen del Himalaya, son objetos decorativos con supuestos beneficios para la salud y el ambiente. Además, se les atribuyen propiedades para reducir el estrés, mejorar el sueño y equilibrar el estado de ánimo. ¿Qué hay de cierto detrás de estas afirmaciones? ¿Están en la misma liga que el gatito chino que mueve el brazo y trae plata?
O que si escuchás las canciones de Suya al revés y hay un mensaje diabólico, o la de los Stones. Empecemos por entender cómo funcionan las lámparas de sal. Las moléculas de agua de la humedad del ambiente caen sobre la superficie de la lámpara y con el calor de la lámpara, la sal debería liberar iones de cloruro en el aire. Estos iones negativos contribuyen a limpiar y purificar el ambiente porque absorben la humedad y los iones negativos neutralizan partículas dañinas, mejorando la calidad del aire. Y ustedes dirán, ¿qué son los iones y por qué son buenos? Los iones son átomos o moléculas que perdieron o ganaron electrones, porque tienen una carga eléctrica y pueden ser positivos o negativos. Hay lugares naturales donde hay mucha liberación de iones negativos. Por ejemplo, cuando el agua de la cascada cae fuerte sobre las piedras o las olas rompen sobre la orilla, y un poco algo de iones hay, ¿sí? Con los rayos cósmicos seguros, son altamente energéticos e impactan nuestra atmósfera, transmitiendo su energía al aire y generando iones en el proceso. O en las tormentas eléctricas, donde cada rayo que cae genera iones. Guarda. Por las dudas, para. En cambio, en ciudades con altos niveles de contaminación hay muy baja cantidad de iones porque los iones se aferran a esas partículas contaminantes en vez de estar vagando por la atmósfera. Hasta acá todo genial, excepto por 2 puntos críticos. Por un lado, las pruebas realizadas con lámparas de sal no demuestran que liberen iones negativos. Por lo tanto, se considera que si los libera lo hace de una cantidad tan insignificante que es despreciable. Y por otro lado, tampoco se logró comprobar empíricamente que los iones negativos sean específicamente beneficiosos para nosotros. Hace un siglo se viene estudiando si estos iones negativos pueden ayudar a purificar el aire, reducir alergias, mejorar los niveles de oxígeno, reducir las partículas de suspensión en el ambiente. Pero los experimentos realizados no son rigurosos como para tener resultados aceptados. Y la verdad, y las lámparas de sal son lindas, che. Así que si la encontrás a buen precio, métele nomás, que de última te queda una linda decoración y ponela al lado del gatito. Interesante como siempre lo que nos cuenta Diego Golombek, y ahora es el momento de recibir a nuestro primer invitado del día de la fecha. Quien tiene la gentileza de haber venido hasta acá es Haroldo Montagu, economista, el hombre, ex secretario de Política Económica, ex director del Banco Nación, y uno de los tipos que, al menos que yo leo, mejor o más interesante viene pensando las cuestiones de desarrollo, y por eso las ganas que tenía de que esté acá con nosotros. Haroldo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a todos. Bueno, mira, justo veníamos hablando del RIGI, de las inversiones que están comprometidas, de los anuncios que hubo y demás, y de cómo va todo tirando para el lado extractivista. ¿De qué manera se puede pensar una política de desarrollo que vaya más allá de la extracción del recurso para su exportación? Sí, en primer lugar es interesante señalar que hay pocas experiencias de desarrollo a nivel mundial que se basen únicamente en inversión extranjera, ¿no? Hay casi ninguna, te diría. Siempre la inversión extranjera es como algo complementario a la inversión doméstica. Digamos. No hay experiencias donde diga, bueno, gracias a la inversión extranjera se desarrolló un país. En todo caso, hay una conjunción virtuosa, digamos. No para demonizar la inversión extranjera, sino para que venga a complementar lo que no hay. Ese es el rol de la inversión extranjera en las historias exitosas de desarrollo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y sí, después es curioso, digamos, a mí me llama la atención, haciendo, digamos, viendo como vos bien señalabas la cuestión extractivista, a dónde van dirigidas, que un poco yo lo veo primero como, me acuerdo un poco de en la campaña, que había ciertos sectores económicos, ¿no? Sectores productivos, mejor dicho, yo llamaba los sectores del consenso. No importa qué candidato, con qué candidato hablabas, decías, bueno, energía, minería, agro, se le escapaba alguno, economía del conocimiento, digo, turismo, bueno, bárbaro. Sí. Digo, pareciera que había un consenso, pese a todo lo más, había diferencias. En eso había un consenso. Ahora, se está generando esta lógica, como bien vos dijiste, extractivista. ¿Cuál es la principal característica? La principal característica es que no importa la macro, no importa la economía, porque la productividad que tienen esas industrias, esos sectores, están basados principalmente en recursos naturales que, por suerte, en Argentina son abundantes. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en el marco de las historias exitosas de desarrollo es, bueno, ¿a qué viene el RIGI?
Digamos, ¿por qué regímenes tan generosos, ¿no? ¿Por qué necesitan congelar una foto macroeconómica? Decir, bueno, no te cobro estos impuestos, no te permito libre repatriación de dividendos. Digo, sí. Del otro lado también tal vez no venían sin eso, ¿no? Pero claro. bueno, ahí es donde está la economía política de todo esto. Ahora, hablabas de la inversión extranjera. Hasta ahora lo que más rápido avanzó fueron los grupos nacionales, YPF, PAE, bueno, todas las petroleras, salvo Shell y alguna que se me esté escapando como Chevron, son todas de Tecpetrol, todas capitales nacionales. En minería la cosa está un poquito más repartida, pero da la sensación de que hasta la inversión extranjera viene rezagada a pesar del RIGI. Sí, ya, una cuestión también principal. Este tipo de inversiones, tanto en energía como en minería, estamos hablando de millonadas de dólares. O sea, venir a hundir capital acá son decisiones que cuestan literalmente, no carreras laborales, cuestan vidas. O sea, el CEO que se equivoca, digamos, queda marcado. Entonces, ¿qué es lo que está, digamos, esto un poco surge de hablar con algunos inversores extranjeros que tienen el ojo en la Argentina? ¿Qué es lo que están viendo ahora? ¿A qué están expectantes? Muchos confían en el plan, en la sostenibilidad del plan económico del gobierno. Con idas y vueltas, digo, justamente esta productividad de los sectores que exceden, a veces no importa la macro, confían en el plan, en la sostenibilidad del plan económico. Ahora, lo que están viendo con mucha atención es la sostenibilidad política del gobierno. Entonces, para esos inversores, la elección legislativa que se viene en un par de meses puede ser crucial, o es crucial para ellos, porque eso les va a dar una prueba, les va a indicar de alguna manera si el proyecto político del partido gobernante es sostenible en el tiempo. Ok. Te vendí como uno de los tipos que mejor está pensando el desarrollo. Wow. Estamos hablando de extractivismo. ¿Qué estrategias se le pueden oponer a esto? Vos hablabas de los recursos están ahí, hay que explotarlos, pero ¿de qué manera distinta se podría pensar una estrategia que aproveche esos recursos para generar algo que pueda aprovechar el resto de la sociedad? Sí, primero hay varias cuestiones, ¿no? En esto de la idea del desarrollo. Voy a ser, digamos, brutal. Si vamos a dinamitar la cordillera como hizo Chile, bueno, eso ¿qué me garantiza? ¿Exportar minerales? Ok, perfecto. ¿Y esa exportación? Esas ganancias que va a tener el país, ¿a dónde van a ir? Esas rentas extraordinarias que surgen de dinamitar la cordillera, de nuevo, en términos caricaturescos, ¿a dónde van a ir? Entonces, me parece que ahí es un poco la clave de justamente no generar economías o sectores de enclave, valga la redundancia, es decir, bueno, no tiene ninguna vinculación con el resto de la economía doméstica. Llego, extraigo, exporto, pago lo mínimo indispensable de impuestos, de retenciones, alguna tasa municipal, alguna provincia agarra digamos, algún impuesto y listo. Entonces me parece que ahí la clave y pensar la planificación, ¿no? Pensar la planificación y decir, bueno, tengo esto, lo quiero explotar. Y en estas cuestiones, ¿cómo hago para que esta explotación de este sector genere los encadenamientos productivos que yo quiero en el resto de la economía, en el resto de la sociedad? Y eso me parece que es lo que falta. Y que estaría muy bueno que en los esquemas tipo RIGI estén presentes, ¿no? Que tiene que ver más, con que no es solamente proveedores locales. Claro. Digo, ahí empieza, no termina la cosa. No, sin duda la discusión sobre qué tipo de desarrollo, qué modelo de desarrollo es muy interesante, pero hay condiciones necesarias previas que posibilitan esa discusión que no sé si están dadas, ¿no? Por un lado, el rol de un Estado y también la guita y el financiamiento. Y vuelvo quizás un poco más atrás sobre esto de las inversiones, porque como bien marcaba Raffaele, las únicas obras importantes que se están llevando adelante, y básicamente es Vaca Muerta Sur para la exportación, este caño dedicado, que si bien es cierto que lleva un clúster de empresas que tiene un principio de capitales locales también discutible, porque cuando uno abre el paquete accionario empiezan a aparecer otras cosas, el financiamiento es de la JP Morgan y el financiamiento es al 10%, es una tasa que no va con ninguno de sus comparables, digo que está incluso por arriba de sus comparables. Y mencionabas vos cómo se puede llevar puesto en la carrera un CEO una decisión de inversión, sobrevuela esto de la seguridad jurídica, pero Total Energy se va de acá para ir a Guyana. Hablame de la seguridad jurídica de Guyana, entonces te pregunto, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo hacemos para conseguir la guita con estas lógicas?
políticas. No, totalmente. Digo, y voy más. Vos tenés empresas petroleras que no tienen ningún inconveniente en perforar en países árabes donde, digamos, las democracias, digamos, podemos poner alguna lupa sobre las cuestiones democráticas, ¿no? Entonces, evidentemente, la lógica inversora va a obtener algún tipo de seguridad, digamos, ¿no? Digamos, mirado con los lentes de los inversores. Yo digo una seguridad, casi una garantía, algo que no existe en ninguna parte del mundo. Es más, como decía Benjamin Franklin, salvo la muerte y los impuestos, no hay nada seguro en la vida. Sí. Entonces ellos... Y acá los impuestos están en discusión. Y acá los impuestos se los sacamos. Entonces, me parece que, digamos, ¿de qué sirve? Y también es una pregunta abierta, ¿no? Garantizarles estos beneficios a la inversión extranjera, ¿qué garantías pierde el resto del país? Y me parece que ahí está un poco la clave. Ahora, la salida de las multinacionales, ¿no? Algunas que se han ido yendo de vaca muerta, como el caso de Petronas, Total, Exxon. Cuando uno trata de indagar por qué, si no confían en este gobierno, como decías vos, en general hay confianza en este gobierno, pero algunos te dicen son decisiones de largo plazo que toman las multinacionales, y algunas de esas decisiones se explican más por lo que pasó en Argentina en los últimos 15, 20 años que por lo que está pasando ahora. ¿Es así? Bueno, me parece que ahí de nuevo está, digamos, la pregunta, el gran signo de pregunta sobre, bueno, ¿va a poder el gobierno sostener su plan político, su idea, digamos, también, sin querer caricaturizar, liberalizadora de los mercados, que va más allá no es liberal, es liberalizadora completamente, o libertaria, ¿no? Pero con el RIGI no les alcanza. Voy a esto, el RIGI es 30 años de estabilidad, no te pueden subir los impuestos. Es garantía de que puedes sacar la plata. Y es garantía de que si eso cambia, puedes ir al CIADI, por ejemplo. Sí, me parece que también hay una cuestión, sí, digo, a ver, la mente inversora y bueno, como vos también decías, ¿no? Son decisiones globales, no es que solo miran a la Argentina. Y se van a Guyana porque descubrieron, no sé, 18.000 vacas muertas en Guyana, por eso de un año al otro creció como 80%. El offshore, ¿no? Sí. Offshore, sí, digamos, fuera, no continental. Entonces, viste, son decisiones globales de dónde van a ir a poner la plata, digamos, con inversiones o con recursos tal vez limitados en lo que es energía, digamos, no renovable. Porque hoy, si vemos los informes de la Agencia Internacional de Energía, las inversiones hoy, la mayor parte de las inversiones privadas se están dirigiendo hacia renovables. Te vuelvo a las cadenas de valor. ¿Qué entramado se está armando alrededor de estos polos extractivos? Mira, te digo los que no se están armando y que para mí son importantes. Y hay análisis, se han hecho estudios, por ejemplo, y déjame comparar muy brevemente. El gran flujo de inversión extranjera en los 90 en Argentina. ¿Cuál hubiese sido digamos, las vinculaciones virtuosas que tendría que tener con el resto de la economía? Y que no estuvieron en los 90. Bueno, todo lo que tiene que ver con inversión en innovación y tecnología, vinculación con centros de estudio, vinculación con universidades. Eso, hay estudios, hay análisis que eso no ocurrió. Es más, recursos humanos estoy hablando de la inversión extranjera en los 90, ¿no? Que fue un gran proceso, el último gran proceso, la última gran oleada de inversión extranjera. Recursos humanos del país se los llevaron a las casas matrices o a otros lugares donde invertían porque veían, che, acá hay una buena base de recursos humanos. Entonces, me parece que lo que tiene que... Ese inicio que es, bueno, proveedores locales, las cadenas, las cuestiones logísticas, ese inicio de vinculaciones virtuosas, tiene que seguir con esto, ¿no? Darle ese rol también a la inversión extranjera directa. Que vengan acá con tecnología, que acá no tenemos todavía. Que vengan al país con vinculación en innovación, vinculación con centros de estudio, con universidades, en lo que tiene que ver con técnicas, en innovación, en tecnología, aportes al conocimiento. Ese me parece que hoy es tal vez, y más que generar empleo, te diría, sí, la principal demanda que yo le haría a la inversión extranjera directa. Ahora, pero al mismo tiempo, con un régimen que muchos califican como entreguista, como es el RIGI, según la mayoría de las críticas, ni de esa manera la ponen.
parece difícil que la fueran a poner con más exigencias. No, totalmente. A ver, esto yo lo pienso desde la visión del desarrollo. ¿Cuál es el quid pro quo? ¿No? Digamos, si es solo venir a extraer en estos términos, ¿no? Y pagar un impuesto para una retención y listo, me parece que es muy corto. ¿Por qué no alcanza con el RIGI? Me parece que tiene que ver con una cuestión de análisis de la sostenibilidad política del gobierno, ¿no? Probablemente algún resquemor a que venga, a que pierdan las elecciones, ¿no? Entonces me parece que... Y también la cuestión de tener libre disponibilidad de dólares para reenviar, ¿no?, utilidades y dividendos a su casa matriz, cosa que no está del todo claro si eso se puede hacer. Haroldo, y si vos asesoraras a esas multinacionales hoy, en la coyuntura actual, le decís, quédate tranquilo que el gobierno va a consolidarse y va a terminar gobernando 8 años, o espera un poquito porque en 2 meses capaz que no están? Yo lo que les digo es, mirá, si venís a invertir estos sectores, digo, porque a veces me ha tocado, ¿no? O me toca a tener ese diálogo, tanto con inversores, digamos, que vienen a hundir fierros literales, como los que vienen a poner la guita, ¿no?, para eso. Digo, mira, la productividad de esos sectores es fenomenal. No hay nadie que te vaya a decir, mira, esto no va a funcionar. Minería, energía, mismo agro, economía del conocimiento también, ¿no? Entonces, no hay una macro que te pueda hacer tal pelota para arruinarte la inversión. Sí, digamos, puede pasar otras cosas, ¿no? Que vos no quieras invertir en esto, no quieras vincularte con esto, digo, pero... Y ahí sí son los límites del que te impone el gobierno a la hora de invertir. Pero son sectores con ventajas naturales, ventajas comparativas naturales, que digamos, van a dar, digamos, un buen resultado económico. Tuviste bien con la respuesta, porque yo te quería sacar una definición sobre cómo ves al gobierno. Si crees que se va a consolidar o si crees que está en una crisis cada vez peor. Mira, si me guío por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, vinculado al escándalo de las coimas, el Andis, me parece que esa es una herida, no diría mortal, porque no quiero ser tan tajante, pero evidentemente sí marca un antes y un después, y diría más grande que el caso Libra. Sí. Porque el caso Libra, digamos, en todo caso afectó a los que invirtieron, a los adolescentes o no tan adolescentes que jugaban con las meme coins o lo que sea. Esto va al corazón, digamos, de una de las banderas que levantó el partido gobernante. Te vuelvo para ir terminando a estas realidades distintas que hay. Venimos hablando largo y tendido de los sectores extractivistas, de las oportunidades de desarrollo que hay vinculadas. Vos subiste a Twitter hace unos días un gráfico de Vectorial, de tu consultora, que dice que durante Milei se destruyeron, según datos oficiales, 15.564 empresas. Poquito más. Pongamos en valor que fue el dato de la semana replicado por todos los medios y así para reconocer, sí, ¿no?, el lujo que tenemos el invitado que clavó el dato de la semana. Y me parece, más allá del número absoluto, 15.564 empresas menos durante la gestión Milei, lo comparaste con la cantidad de empresas que se perdieron durante la pandemia, que fueron 15.398, es decir, ya llevamos caídas más empresas que durante la pandemia. Uno puede alegar que la prolongación de la crisis hace que en algún momento sea insostenible. Pero son dos datos que hacen mucho contraste, ¿no? El dinamismo de la minería, de Vaca Muerta, etcétera. Venimos hablando acá de los límites que tienen, de cómo empiezan a caer ya incluso las oportunidades de inversión y demás. Pero ¿cómo contrasta con esto, con una economía que destruye empresas? Digo dos cosas. Una personal. Yo el número de empresas sueño con ese número. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ser secretario de Política Económica en la pandemia. Entonces yo me pedía mes a mes, día a día, o semana a semana, cuando podía, cuántas empresas se estaban destruyendo por la pandemia. De ahí que surgen los programas de compensación, tipo ATP. Sí. Entonces, para mí ese es un número clave. Pero además, pasando ya lo personal, Argentina tiene una cantidad de empresas, digamos, exportadoras en particular, que son pocas. Entonces, está claro que para crecer
tenemos que tener más empresas, no menos. Digamos, no importa qué manual, qué dogma económico, qué ideología tengas, crecer, distribuir, exportar, desarrollo, es con más empresas, no es con menos. Muchas gracias, Haroldo, por haber venido. Te vamos a invitar más seguido. Por favor, además, gracias. Está cerca. Gracias a ustedes. Te venís en bici la próxima. Sí. Te parece el miedo. Nosotros vamos a seguir acá con nuestro programa. Es el momento de ver juntos un informe que armó nuestra producción sobre un tema muy, pero muy interesante. Muy también alejado de los medios, pero hay que prestarle bastante atención, que es las regalías, lo que cobran las provincias, sobre todo por tener o por ser dueñas de esos recursos de los que tanto hablamos en este espacio. Las regalías son una compensación económica que las empresas privadas, mineras o petroleras, pagan a la provincia por la explotación de sus recursos naturales no renovables que están bajo tierra, como petróleo, gas y minerales. Los porcentajes varían según el recurso y están determinados por las leyes que regulan cada sector. La discusión sobre subir las regalías mineras e hidrocarburíferas en Argentina viene generando controversia, con diferentes posturas entre el gobierno, las provincias y las empresas privadas. Es un número que, si me preguntás a mí de fondo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la prospectividad. Vos podés listar todos los países del mundo. Cuanto más hidrocarburos hay, más fáciles extraerlos, más altas son las regalías. Cuanto menos hidrocarburos o más riesgoso es encontrarlos, más bajas son las regalías. Hay distintos regímenes también. Entonces Argentina está dentro de los que tienen de alguna manera de democracia capitalista, para decirlo de alguna manera, sin una abundancia de hidrocarburos, sin ser un país petrolero, ¿no? Con lo cual tiene el sistema se llama royalty tax, regalía, impuesto a la ganancia. ¿Sí? O sea, son los dos impuestos principales, además de ingresos brutos, obviamente, IVA, pero bueno. El gobernador Rolando Figueroa, por ejemplo, mantiene un reclamo ante el gobierno nacional respecto al porcentaje de regalías y las inversiones dentro de la provincia. Como ustedes saben, las regalías es un pago para, de alguna forma, compensar a las provincias que somos las dueñas de los recursos de una extracción de un recurso no renovable. Creemos que hay que invertir también en la posibilidad de generar mejores rutas, pero también es importante ver cómo podemos hacer un win-win con la industria, ¿no? Cómo podemos ganar como provincia para generar ese Neuquén post vaca muerta y a su vez la industria que pueda ser más competitiva. El recurso abajo de la tierra por la Constitución del 94 es propiedad de las provincias, cualquiera, petróleo, litio, cobre, lo que sea. Con lo cual, las que administran la concesión son las provincias. Sin discutir la propiedad del recurso, vos deberías discutir cómo ayudo o cómo planifico la producción del recurso. Y en eso no lo puede pensar solo la provincia o solo la nación. Hay que hacerlo de manera articulada. Argentina históricamente no fue un país petrolero, entonces un 12% me parece un valor razonable, más ahora que requerís mucha inversión para que esto realmente suceda, porque ahora estamos hablando todos como si ya estuviera vaca muerta. Vaca muerta sigue abajo de la tierra, o sea, sacamos un 5% de la vaca muerta. El resto está abajo y va a requerir inversión, con lo cual yo eso no lo tocaría. Es muy bajo para mi forma de ver. En general se discute que la cuestión o la presión impositiva es fuerte o baja, y en realidad el problema que tiene es que está desarticulada en los niveles nacionales, subnacionales, y desarticulada respecto de los objetivos. Yo tendría regalías. Primero, tendría algún tipo de sanción si no producís. Segundo, tendría regalías más altas si la producción solo se queda en la etapa primaria / industrial, y en la medida que el escalado de valor se va produciendo, reduciría la alícuota de las regalías, y lo mismo, insisto, podría ser aplicable a los derechos de exportación. Muchas veces me preguntan, che, ¿y Argentina para invertir? Como el régimen, las condiciones, hay que cambiar, hay que bajar impuestos. La verdad que el régimen fiscal petrolero a mí me parece que está bastante bien, paradójicamente. El problema es que después por ahí controlas los precios, no dejas importar, no dejas exportar, ¿se entiende? Muchos años lamentablemente porque eso restringió mucha inversión, Argentina controló los precios a la baja. El problema es que me compro una montaña o tengo una concesión sobre una montaña durante 30 años, no hago nada y nadie me dice nada y me cuesta nada mantenerlo. Con lo cual habilita otro negocio
qué es lo que atrasa la producción en la Argentina, que es un negocio, diría, en clave inmobiliaria. La concesión dura 30 años. Eso está, para mí hay que eliminarlo, definitivamente. Hoy el recurso es de las provincias. Lo da en concesión a un privado para que lo explote, pero el recurso es de la provincia y por eso tiene derecho a cobrar un porcentaje que es una regalía que sí es interesante porque se lo fijó una política nacional, una ley nacional que como que dijo hasta acá, no vayas más de esto porque si no va a haber otros problemas, porque si aumentas mucho, ¿qué pasa? Hay menos inversión. Igual la nación tiene que tener un rol y hay que tener, viste, en esta cosa que siempre decimos los argentinos, hay que tener mirada estratégica y en algunos aspectos y que no cambie, no importa el gobierno. Bueno, en esto es uno de esos. Dejémonos de joder. Es una estupidez que tengamos litio y lo exportemos regalándole, como dice el RIGI, los derechos de exportación, sin agregado de valor en la Argentina, sin ningún tipo de obligación. Es una estupidez en serio si creemos que la Argentina puede tener algún viso de desarrollo. Dos posiciones encontradas sobre un tema bastante áspero, que es el de las regalías, y vamos a sumar una tercera posición, como le gusta al general, es la de Martín Bronstein, especialista en energía, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, quien tiene la gentileza de venir a visitarnos. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto estar acá. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por estar acá, por supuesto, y por sumarte a este debate. Y te lo voy a empezar con una posición personal. No tengo claro si está todo el esquema de regalías está bien armado, si se queda corto, si se va de largo. Lo que a mí me parece es que está armado para que lo aprovechen las provincias dueñas de recursos y no la nación. Bien, esa es un buen entre el que haces. Justamente es un debate de quién es el recurso, en ese caso, de que a partir de la década de los 90 se transfirió lo que sería el dominio a las provincias y no como justamente mi tercera posición es que los recursos, como declaraba en su momento el artículo 40 de la Constitución del 49 de General Perón, era que los recursos eran de la nación. Entonces todos los ciudadanos del país podían gozar de sus beneficios, en este caso, obviamente, de la percepción de regalías. Justamente eso permite, primero, una mejor distribución y después, a la hora de sentarse a negociar con grandes players internacionales, como es el caso de las grandes empresas petroleras, tanto nacionales como las Big Oil o las multinacionales, no es lo mismo el poder de fuego para sentarse a negociar que tiene el Estado Nacional argentino que, por ejemplo, cualquiera de las provincias. Y además, otro detalle que no es menor, lo que estamos viendo actualmente y de cara al futuro es una concentración cada vez mayor de la producción y por lo tanto de la renta hidrocarburífera en la provincia de Neuquén, a raíz del desarrollo de Vaca Muerta. Sí. Entonces vamos a ver una concentración cada vez más fuerte del ingreso por regalías en Neuquén en detrimento de las demás provincias históricas productoras de hidrocarburos, como puede ser Chubut, Río Negro y las del NOA. Entonces, mi tercera posición justamente es que el cobro de regalías y lo que sería a partir del dominio de los recursos debería ser nacional. Antes de darle paso a mis compañeros, te pido una breve precisión. ¿Cuál es la diferencia entre la regalía, digo, más allá de una diferencia, además de quién cobra, ¿no? Provincia-nación, pero digo, entre la regalía, entre el impuesto a las ganancias y entre un derecho de exportación, por ejemplo? Bueno, primero, justamente quien lo percibe, esa es la primera diferencia clara. La regalía justamente es lo que sería el impuesto que se cobra a partir de el barril de petróleo producido, el metro cúbico de gas producido o el megavatio hora por ejemplo, hidroeléctrico. De acuerdo a la unidad de energía generada, se cobra un determinado valor, que en este caso es el 12%. A la producción, ¿no? Sí, a la producción. Sí. Y respecto a los demás impuestos que vos mencionabas, son impuestos nacionales que obviamente hacen a cuestiones ya más puramente económicas y que no hacen solamente a la actividad extractiva o de producción de energía, como los que mencionaba que son ganancias o ingresos brutos o demás. Vos mencionaste 12%.
En Neuquén en algunos casos cobra hasta 15, si tengo bien el dato, e incluso sé que ahora en alguna negociación con alguna petrolera está pidiendo más, el caso de Geopark, por ejemplo. ¿Tiene algún límite? ¿Hasta cuánto puede cobrar si quiere? Eso es un acuerdo, no. A ver, no estoy al tanto de justamente lo que mencionaba de Geopark, pero eso es un acuerdo que hace la provincia, se establece eso, pero después, en acuerdo puntual con cada una de las petroleras, puede determinar justamente subir o bajar ese nivel. Incluso en algunos se ha pensado en bajar como para incentivar la actividad, ¿no? Pero también, como bien mencionaba Luciana fuera de aire, no siempre bajando impuestos se aumenta la producción, no es lineal. Eso te quería, ¿no? Preguntar si había algún estudio que mostrase que con una reducción impositiva se dinamiza las inversiones o con qué se vincula, ¿no? Si lo hay, no lo conozco. Yo lo que creo es que no hay una relación directamente proporcional. De hecho, creo que se ha sido demasiado benévolo, justamente en el bloque anterior hablaban del RIGI, donde proponiendo beneficios exagerados, donde inversiones se iban a llevar adelante de igual manera. El recurso está, hablaban de Guyana, Vaca Muerta, es un play mundial de reservorio de hidrocarburos. El mundo cada vez va a consumir más hidrocarburos por las próximas décadas. Entonces, donde está el recurso justamente es donde van a ir las petroleras. Bueno, en Argentina las condiciones económicas hacen que no lleguen fuerte. También mencionaba Luciana lo del sur de África y la diferencia de inversiones que estamos viendo. Eso hace a lo que sería la estabilidad económica que este gobierno todavía no logró encontrar. Martín, perdón, hasta acá estamos viendo que la renta petrolera queda en manos de las empresas, que a lo sumo ceden una porción ínfima de regalías, incluso para que le construyan la infraestructura para beneficiar sus exportaciones. Mientras tanto, en paralelo, como el complejo energético, es lo que nos pasa a los ciudadanos a pie, que se viene el verano, que se vienen los apagones. ¿Cómo estás viendo, las posibles soluciones que se presentan? ¿Qué podemos esperar para este verano? Mirá, podemos esperar para este verano una extensión de los problemas. No veo una solución en corto plazo, sobre todo en lo que se vea corte de suministro de electricidad. El Estado tiene una concepción errónea de quitar el Estado de una manera puramente ideológica, sin tener en cuenta si es factible, evidentemente, técnicamente, retirar el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Lo estamos viendo en la extensión o la paralización de las obras de extensión de gasoductos, de transporte de gas, en la paralización de extensión de redes de extra alta tensión en electricidad, la paralización, por ejemplo, del programa, en esto justamente cara al verano, del plan AMBA 1, del plan federal, de planes estratégicos, de extensión de redes tan necesarias para justamente poder solucionar estos problemas históricos que viene acarreando nuestro país en materia de suministro, sobre todo en los picos de consumo, ¿no? El Estado se corrió, el Estado no resuelve, el Estado te dice que lo tiene que resolver el sector privado. Así es. ¿Y el sector privado qué onda? No, el sector privado tiene una lógica diferente a la que tiene el Estado, que no está mal. Es la lógica del sector privado, que va en busca de la renta, o sea, del mayor beneficio. Respecto a, o sea, ¿qué quiere decir esto? Va a ir donde obtenga ganancias. Generalmente en los sectores de producción lo vas a tener, de producción de hidrocarburos, lo vas a tener justamente a los sectores privados. En obras como, por ejemplo, la extra alta tensión, no la estamos viendo. No la estamos viendo y por eso todavía las obras no se asignaron, no hay ganadores, no se sabe qué va a suceder. Respecto a... lo estamos viendo también, un claro ejemplo fue lo del gasoducto Néstor Kirchner, ahora devenido Perito Moreno, que justamente durante el macrismo se intentó hacerlo mediante privado, no se pudo hacer. Tuvo que venir el Estado mediante NARSA para justamente que se pueda terminar esa obra y que en definitiva después esa obra le terminó redundando en un ahorro de miles de millones de dólares en importaciones de gas y obviamente a futuro la posibilidad de exportar. Dicho esto, están paralizadas obras tan importantes, ni hablar de que ya se cortó de cuajo la posibilidad de hacer una segunda etapa de este gasoducto de GPNK y seguimos esperando la reanudación de las obras de la reversión del norte, también obras fundamentales para abastecer a nuestro país y también para exportar más allá
de nuestras fronteras por caño, ¿no? Está claro, te saco un poco de la coyuntura, mencionabas recién al pasar, el mundo va a demandar cada vez más hidrocarburos, combustible fósil, lo traías a colación de la cuestión Guyana. ¿Qué pasa con las no renovables, con las energías renovables que no arrancan, que no terminan de consolidarse, que ganan un poquito de participación, pero terminan siendo la del estribo, digamos? A ver, hay que aclarar algo. Nosotros justamente no estamos, respecto a las renovables, viviendo en un proceso de transición energética. Estamos viendo un proceso de adición energética. ¿Qué quiere decir esto? Las renovables están creciendo, sí, pero vienen a sumar al aumento del consumo mundial de energía, que todavía sigue sostenido en un 85% por combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Todavía no estamos viendo un despegue renovable. Justamente el despegue renovable, no, el desarrollo renovable está íntimamente atado justamente a un rol del Estado partícipe, actor que le garantice, como es en este caso, esta semana se anunció la extensión de el proyecto de ley de la extensión de la ley de renovables por 20 años, justamente es el Estado quien en el mundo está saliendo a garantizar precio a las renovables para que se puedan llevar adelante. Evidentemente todavía hay varios obstáculos tecnológicos que deben superar. Es cara, es una energía cara. Sí, es cara, y también a la hora de tener en cuenta que incluso sigue siendo cara sin tener en cuenta algunos costos extras que justamente a veces no se tiene en cuenta, que es el costo de mantener una energía de base necesaria. Nosotros no podemos depender íntegramente de las renovables, y el altísimo costo que todavía tiene los sistemas de almacenamiento a gran escala. Traducime qué es mantener una energía base. Yo no puedo, nuestra sociedad actual no puede funcionar si hay sol o si sopla el viento. No podemos, justamente, este streaming dejaría de funcionar, no tendríamos luz, no podríamos movernos. Tampoco se perdería mucho, ¿no? Sí. No importa. Entonces, los alimentos no llegarían. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Energía firme. ¿Qué quiere decir? Básicamente, hoy, la energía firme la constituyen la energía térmica, sobre todo en Argentina, el 60%. Pero vos le agregás ese costo a la generación renovable. Hay un costo de potencia de mantener almacenamiento. Entonces, lo tenés que tener. Es un costo que es innegable, porque si no, nuevamente, no podemos depender de la aleatoriedad del clima. Martín, muchísimas gracias por haber venido a WhatsApp, y bueno, seguiremos en contacto porque son temas que están ahí, ¿no? Están en la agenda tanto la local como la global. Gracias. Muchas gracias. Ahora, hablando de energías renovables y no renovables, le voy a dar paso a mi amigo y compañero Fernando Gragovia, que va a tener que elegir si quiere casco o guantes para lo que viene. Pensá bien, lo que vas a elegir. Pensalo muy bien. Voy a pensar, dame los guantes. Guantes, bueno, porque va a agarrar cables este hombre y precavido se pone la manopla. ¿De qué vamos a hablar, Craco, mientras te pones los guantes? Vamos a hablar de dónde, justamente en línea con lo que veníamos charlando recién, de dónde viene la energía que consumimos. Cuáles son las fuentes de la energía que abastecen al conjunto de los ciudadanos argentinos. Y trajimos un gráfico para mostrar esto, que está tomado de la consultora Economía de Argentina. Yo no veo nada, pero ustedes seguro que sí, ¿no? Nosotros vemos unas barras. Bien, los colores. Una torta, sí. Colores, ahí se ve mejor. Hay unas barras colores que son rosas, celestes, naranjas y amarillas. Vamos al circulito de la derecha. Ahí lo que está en rojo es la energía térmica, que aporta el 56% de lo que consumimos de electricidad. Esa torta es toda la energía que tenemos, sí, ¿verdad? Toda la generación distribuida por la fuente, la generación. Bien. ¿No? Esto, lo dije, pero lo remarco, es de la consultora Economía y Energía de Nicolás Arceo. De toda la energía generada, el 56% es térmica. Exactamente. Después tenemos el 20% de energía hidráulica. Y exactamente, básicamente tenemos ahí una fuente que incluye Yacyretá, también incluye en el litoral la central Salto Grande, y después tenemos Futaleufú en Chubut, y todo el complejo Comahue, que ahora está en el foco porque se está por reconcesionar en estos próximos meses. O sea, de la energía hidráulica, que aporta el 20%, Yacyretá aporta el 40%. O sea, de ese 20%, Yacyretá aporta el 40%. Mirá. Y después el complejo del Comahue, de todas las centrales del Comahue, cerca del 30%. O sea, tenés un 70% entre el Comahue y Yacyretá.
Después el resto te suma, como les dije, el Salto Grande y otras, que hay varias, digamos. Exacto. Y después tenés, bueno, volviendo al gráfico este, a la torta. Que estábamos a la torta, tenemos la energía renovable, aporta el 17%. Renovable, definímelo. No estamos hablando de hidroeléctrica, por ejemplo, que en realidad incluye pequeños desarrollos hidráulicos, pero de baja generación, de alguna manera. Pero sí, están incluidos los pequeños cauces de agua que se utilizan. Ahí sí se contabilizan renovables. Pero si no, las grandes obras hidráulicas están por fuera de renovables. 17% de renovables. 17%. Y parece poco, pero me parece bastante. Es la que más creció. Ahí, mira, tenemos otro cuadro que se puede ver. Que está por ahí, donde ese es solo renovable, ¿no? Y ahí fíjate que vas teniendo un crecimiento. Olvídate de las tres últimas columnas, que es semestral. Mirá lo anterior, que son desde 2015 a 2024, tenés un crecimiento fuerte. Está medido ahí, ese 2,5 creció casi 10 veces, de alguna manera. O sea, en 2015 estas renovables eran el 2,5 de toda la torta de generación. No, esto es la potencia. La potencia que tenía en ese momento era 2,5. Está bien, perfecto. Disponible no consumo, ¿no? Bien, bárbaro. Se fue a 22,9. Tenías 2,5 de tela de potencia y pasa exactamente, a 22,9. Lo que más influyó en ese crecimiento fue durante el gobierno fíjate que coincide, durante el gobierno de Mauricio Macri se hicieron las obras del Renovar y después eso empezó a impactar fuerte. Y con el gobierno de Alberto empezó a subir la cantidad de energía. La cantidad de energía aportada. Ahí tenés hidro. Sí. Tenés solar, biogás y eólica. Eólica es la que más aporta. Eólica tenemos cerca del 70% es energía eólica. Y solar te da, ahí no está especificado, pero te da más o menos un 15% del total de la energía renovable. Ya. Y después viene biogás o biomasa y por último estos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que no están en las grandes obras de aporte hidráulico como son Yacyretá, Salto Grande y Futaleufú. ¿Y qué perspectiva le ves a esto en cuanto a que ganen participación o se queda acá? ¿Las renovables? Sí. Y hoy en día lo que más conviene por una cuestión de costos en general siguen siendo las térmicas, las centrales de ciclo combinado. Son a las que más se ha apostado en los últimos tiempos y las que en menor tiempo y con menor costo te incrementan la fuente de generación. Ahora, si vos tomás en cuenta la necesidad de avanzar en una transición energética y demás, podrías efectivamente seguir apostando por la energía renovable, pero en eso coincido con Bronstein en que no es una energía de base, es una energía complementaria. Si te recostás mucho sobre la renovable, se genera una incertidumbre grande, como le pasó a España, por ejemplo, ahora hace poco con el apagón. Pero quiero incorporar otro factor, porque mucha generación, se siguen sumando vatios y vatios y vatios de renovables, porque tienen muchos beneficios en el marco del plan Renovar, muchos incentivos, se siguen sumando vatios y después no tenés sistema de transporte que te lo soporte, que es lo que está pasando justamente en AMBA, donde está colapsado el anillo eléctrico y lo que no permite que entre ni salga un watt de potencia. Y hay que decir que en la Argentina los recursos para la generación más barata de energía está lejos de los centros urbanos y justamente la obra que se necesita es la de transporte y transmisión. Una cosa más para cerrar, en el cuadro inicial teníamos un 7% de energía nuclear, que ahí tenemos 3 centrales nucleares de potencia. Tenemos Atucha 1, Atucha 2 y tenemos Embalse. Hoy en día Atucha 1 está fuera de servicio porque está haciéndose el ciclo de extensión de vida, entonces te aporta más o menos mitad y mitad. De ese 7% te aporta la mitad Embalse y la mitad te lo aporta Atucha 2. Atención de Raider, mirá todo el terreno que tenés ahí para recorrer y para que... Estuvo promocionando ahora un seminario de pequeños reactores modulares, pero hasta ahora no se conoce ningún avance concreto, ni siquiera una minuta de lo que quiere hacer Reidel. Yo confío poco, la verdad. Glesser, gracias, Craco. Te quedó este hermoso casquito. ¿En serio me van a hacer laburar? Sí, ya vamos a hacer lo suficiente. ¿No les alcanzó conmigo hoy? Porque Craco trajo un tema muy interesante, pero con muchísimos datos duros, y vos me vendiste un título que yo lo pensé súper viral, así que te toca. Mira, con el casco y todo, lo vas a decir con el casco puesto. Pero ves que me hace como una cabeza muy grande, ¿no? No, te queda bárbaro. Nada que no me digan eso, no me mientan más. ¿Vos sabías que los pozos petroleros
tienen vínculos de filiación, Como de filiación. constituyen familias. ¿Qué? No entiendo de qué me estás hablando. Un pozo puede ser ¿Un pozo padre, que es una poza y tiene pozitos? no necesariamente, o sea, no necesariamente pareja. ¿Puede ser como un una pozo cosa que más se junte con otro unicelular. pozo y Más adopten otros pozos? Una biología más cercana a la medusa. Luego hay pozos que son padre e hijo y pozos que son hermanos. Y por lo... Claro está, ¿no? Se generan muchos conflictos entre padre e hijo y entre los hermanos. Mira, ahí estamos viendo. ¿De qué carajo me estás hablando? Un pozo padre e hijo, te voy a explicar ahora, si me das un ratito para Sí, explicarte. me estoy poniendo nervioso. Pozo Es un programa serio. Esto yo lo estoy estudiando mucho, Rafael. Me extraña que no confíes en mí, que soy una nerd, que estoy atrás del pozo permanentemente. En el pozo, sí. En el pozo, sí. Pozo, padre e hijo tienen un vínculo secuencial, ¿no? Se perfora uno quizás más cerca de la superficie y se aprovecha justamente esa infraestructura, la plataforma, las máquinas, incluso los caminos, para hacer un pozo que está un poco por debajo. Esto tiene, por supuesto, menor costo operativo, porque se aprovecha toda la infraestructura, pero a la vez implica un riesgo de que absorba el drenaje de un pozo hacia otro. ¿Cómo están físicamente ubicados? Uno más en la superficie secuencial, ¿no? Entonces uno más en la superficie Ok. y el otro se pega al lado y un poquito más abajo, pero comparten exactamente, por ejemplo, la misma cigüeña, ¿no? Se utiliza Bueno, la está bien. misma máquina. Vino la cigüeña y le trajo el hijito. Máquina, plataforma. En la relación de pozos hermanos, lo que se llama pozos hermanos, es una relación paralela. O sea, el hermano-hermano, claro. O sea, está Sí, el pozo obvio lo que y te se estoy hace un diciendo. pozo al lado. Me mirás con una cara como si no estuvieses entendiendo lo que te digo y es simple, lineal y directo. O sea, es un pozo que está acá y un pozo que está un poquito más abajo, padre e hijo, pozos paralelos, pozos hermanos. En los pozos hermanos lo que hace un pozo es quizás quitarle presión al otro pozo, pero una vez más, ¿no? Con esto lo que se acortan son los tiempos. El En este segundo caso, pozo le quita presión al primer pozo, que Y deja de ahí- ser pozo único. sí, se empiezan a competir entre los... Claro, se empiezan a competir entre los hermanos, exactamente. Está bien. O sea, el pozo hijo le chupa recursos al padre y el pozo hermano le compite, es lineal. Le compite al hermano mayor. Sí, no hay uno hermano mayor porque se hacen en paralelo y ahí la clave está en la distancia óptima entre uno y otro. Distancia óptima, vos tenés 2 bebés, no da. Pues hagamos de un psicólogo acá para hablar de los pozos petroleros. Todo esto está comprobado científicamente, te aviso, por si no me crees. No, yo te creo, está bien. Por si- El otro día lo escuché a Pablo Por Sigmund Bisotto Freud. de Fénix y también habló de esto. No dijo exactamente lo mismo, pero... Le puso menos onda. Le puso menos onda. Esto fue como más metafórico, pero es cierto que es un tema hoy que trata la industria. Hablando Está de... discutiendo mucho la industria la relación filial entre los pozos. Incluso quizás desarrollemos una nueva ciencia que es los terapeutas de los pozos. Está bien, sí. Ahí es cuando nos vamos más hacia la metáfora. No sé cómo salir de acá. No, te quería hacer esta pregunta. Sí, pregúntame. Hay una cuestión económica, supongo, en esto. Claro, por supuesto. O sea, en uno de los casos es un costo, básicamente reducir los costos operativos porque te marcaba que es la misma máquina, es la misma perforadora. La que pones se al ocupa. ladito. Claro, y aprovechás la plataforma y aprovechás los caminos. En el otro caso lo que reducís son los tiempos de operación. Ahora, en ambos casos vos tenés riesgos de que el pozo interfiera un pozo con el otro pozo, con lo cual requiere, ¿no?, un estudio de ingeniería y te marcaba esto de la distancia óptima, porque si los pozos hermanos están muy cerca, bueno, ahí se pueden joder uno a otro y también lo propio si están muy lejos. Bueno, ya saben. Vamos a hacer constelaciones a los pozos Particulares de la petroleros industria. también. Esta industria tiene Sí. muchas particularidades. Todos los días se aprende algo nuevo. En este caso has aprendido que los pozos tienen hijos y tienen hermanos y se llevan como el traste probablemente entre ellos. Gracias, Glesser, por esta placer. columna de psicología vacamortil. Y gracias, Craco. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¿Hay ¿sabemos próxima? cuándo? ¿Hay próxima? ¿Sabemos El cuándo? miércoles que viene, como miércoles que siempre, viene, nosotros bien. nos juntamos acá los miércoles, salimos los miércoles por la noche. A partir de entonces nos pueden ver en YouTube, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que hoy no las he dicho, les pido disculpas, no me la piden, es @WhatsAppstream, estamos en YouTube, Instagram. No nos vamos a hacer virales si no lo decís. Twitter y en TikTok. Vos ya te hiciste viral, no te hagas el boludo. Sos nuestro influencer, Craco. Sos nuestro influencer. Con esa cara que tenés, te hiciste viral. Y ahora con los La pozos, gente te con los para pozos por la hermanos y los pozos, sí. Me reconocen en el subte el otro día, me dijeron, ¿vos sos el de WhatsApp? Vos sos el de WhatsApp, sí. Le dije no. Esa es Glesser. Siempre hay
hay que negarlo. Sí, así que síganlo a Craco en nuestras redes sociales, que tiene un montón de contenido para que ustedes disfruten. Denos like, denos corazoncitos, síganos y gracias, por supuesto, por estar del otro lado. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene en este bonito espacio que hemos dado en llamar WhatsApp. Chao.